Sí les toca a los 1, 2 y 3. Sí, a los 3 grupos. Profe, el grupo 1. Perfecto. Estamos en la Ley General de Archivo. Jesús. Padre, adelante, bienvenido. Gracias. La ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivo, nos correspondieron 17 artículos, los primeros 17, que es donde se coloca toda la arquitectura jurídica de lo que será el manejo de la documentación y de la información en las áreas públicas del Estado. Inicia definiendo, pues acá haciendo unas aclaraciones conceptuales, planteando unos principios jurídicos, y lo primero que define es qué es un archivo. Entonces nos habla que, digamos, es un documento que recopila cierta información determinada que tiene que ser útil en el sentido de que se maneja en la gestión administrativa, en la información, para la investigación, para la cultura y también para temas de historia, cuando los archivos son históricos y llevan varias décadas de existencia. Incluso también son archivos que pueden ser utilizados de manera probatoria en los procesos judiciales cuando se requiera, y que sustentan y ayudan como para tutelar algunos derechos fundamentales, como el derecho a petición, cuando las personas piden información a las entidades del orden público. Pedía también que era una organización obligatoria y la organizan en el Estado de acuerdo a las entidades territoriales, de acuerdo a las ramas del Estado o a los institutos descentralizados. Y esos principios generales que nos colocaban también nos hacían entender. En el grupo hablábamos un poco de que la importancia de esto es como trasladarlos también al mundo de nuestras parroquias, ¿no? ¿Qué criterios usamos nosotros para manejar los temas de la archivística eclesiástica? Que de pronto de eso no se habla poco, de cómo hacemos la trazabilidad documental de todo lo que los documentos, las comunicaciones, las informaciones, las cartas, los mismos documentos públicos que manejamos en los despachos. Y había una parte que me parecía interesante, es como la ética de la persona que maneja esto, ¿no? O sea, la integridad, la autenticidad, la veracidad y la fidelidad, y que se hacen responsables tanto del manejo de la información como si en el caso de las áreas públicas, si ceden su puesto o son trasladados de cargo, tienen que entregar inventariado ese mismo archivo. Y entonces ahí hacemos como el traspaso a nuestras parroquias, ¿no? A veces hay una serie de inventarios tipo que se hacen, pero ya un inventario detallado de que hay un archivo parroquial, pues a nadie le gusta como la polilla y la gripa para meterse ya entre esos papeles, y entonces como que descuidamos eso. Pero a veces esos papeles nos salvan, porque supóngase, en el tiempo que todo era a mano, un trabajador sin la seguridad social, de la planilla del Seguro Social o cualquiera de estas entidades, que le toque hacer un cálculo actuarial porque no aparece el soporte en nuestra archivística, y las entidades públicas pues les conviene que les demos la plata, ya no nos van a dar la prueba, ¿sí? Entonces si dejamos de pagar 2, 3 meses, 6 meses, un año, o no aparece el soporte en donde se pagó para un empleado, nos sancionan. Pero si lo tenemos organizado dentro de nuestras parroquias, pues es más fácil sacar un documento, sacar la prueba y decir, estoy exonerado, yo cumplí con esta tarea. Pero como no manejamos un archivo ordenado, y a veces en las parroquias y a los obispos como que tampoco les suena la idea, y a los padres menos, entonces como que dejamos el archivo, solamente los documentos, las partidas, pero de resto lo dejamos como muy suelto, ¿no? Totalmente cierto, padre, eso es así. Vea que anteriormente no se tenía ni siquiera, y no me dejarán mentir ustedes mismos, cuando en el Seguro Social se pagaba y entregaban unas tarjetas y mandaban una planilla con la cantidad de dinero a pagar, pero no aparecía la relación de por quién se pagaba. Eso fue más o menos como para 1975. Yo tengo muchos casos de colegios donde hoy en día están apareciendo precisamente los docentes que trabajaron para esa época
haciendo reclamaciones porque les están haciendo falta algunas semanas de cotización y no tienen la prueba de que el colegio hizo el pago porque no decía absolutamente por quién se pagó. Sí, el colegio tiene las constancias de unos pagos, pero se ha solicitado a Colpensiones que certifiquen esos pagos por quién se hicieron y ellos no han resuelto nada. Entonces, como lo dice el padre Jesús, toca pagar cálculos actuariales porque al trabajador toca responderle porque está la prueba que él trabajó. Entonces trabajó, pero en la sábana no le aparecen reportados esos pagos de esa época, los aportes haberse realizado como tal por sus tiempos laborados. Pueden continuar. Del grupo 1 también, ahí doctora nos mencionaban mucho el soporte documental en el sentido de que se tienen que poder guardar los archivos en papel, en audiovisual, fotográficos, fílmicos, informativos, orales y sonoros, porque pues también es de una importancia muy válida para la conservación, ¿no? Entonces pues también mandándolo hacia el área de las parroquias, también es muy imprescindible tener ese respeto hacia la documentación personal que traen nuestros usuarios. En alguna ocasión en una reunión de la curia nos decían eso, que por ejemplo en el tema nuestro de despachos parroquiales, ahí no tenía por qué estar nadie ajeno a la labor salvo el párroco o la secretaria, porque toda esa documentación es muy personal, muy privada, y pues no se debe pues dejar manipular de nadie, ¿no? Porque pues o le toman fotos o arrancan las hojas y se pierde la evidencia. Y también pues como ese sentido también de confidencialidad, porque pues uno maneja cédulas, registros civiles, registros de defunción, entonces también la importancia de su buena conservación y organización también dentro de los despachos parroquiales, que todo vaya organizado y también muy clasificado para cuando se necesite o en dado caso que la secretaría no esté, el párroco libremente pueda abrir los archivos y mirar dónde está cada tema de bautizos, de funciones, matrimonios y demás. Entonces también es muy importante tener como ese aprecio hacia ese archivo que le sirve pues para el usuario y también pues para la historia también como de servicio parroquial. A mí me parece importante frente a lo que Ángela está diciendo, y es que en algunas de las correcciones que se suelen hacer precisamente con las peticiones que hacen los fieles, van acompañadas de unos documentos que sirven como pruebas. Y hay algunas vicarías donde definitivamente hacen las correcciones, pero no guardan los soportes documentales. Para mí son fundamentales, porque yo digo, ¿y cómo vamos a justificar entonces el decreto que ordenó la corrección si los documentos los estamos desapareciendo? Para mí no es, o sea, como abogada considero que son documentos que se tienen que guardar. Lo que no se prueba, pues no existe, así de simple. Gracias, Ángela. No sé, ¿alguien más del grupo que quiera dar su aporte? Sigue el grupo 2, profe. ¿Listo? Nosotros teníamos 17 artículos. Perfecto. El grupo 2 tenemos ¿Listo? el título cuarto, la administración de los archivos. Perfecto. Bueno, siguiendo en línea, pues es importante guardar los documentos. Por ejemplo, hoy en día uno compra algún producto y tiene que guardar el recibo de la garantía, porque es que los documentos hacen parte de un patrimonio institucional
Eso garantiza pues la conservación y se protege adecuadamente la memoria histórica. Bueno, a nosotros nos tocó del artículo 18 hasta el 35 y habla pues como de algunas ideas así generales que voy a mencionar. Primero como porque habla de la administración de los archivos. Primero como la capacitación. O sea, los funcionarios son los encargados de los archivos y estos pues deben de estar preparados para constantemente estar actualizados. Lo segundo es como el uso de las nuevas tecnologías, de estos nuevos documentos que garanticen como la seguridad y la autenticidad. Lo tercero, la conservación de los documentos. Son importantes porque se deben proteger todos los archivos históricos. Lo cuarto, la gestión documental. Todas las entidades deben de organizar, administrar adecuadamente todos estos documentos. Y lo quinto, la clasificación de los archivos. Existe una gestión central la cual pues se encarga de organizar por etapas estos documentos. Lo sexto, el control documental. Las entidades deben de llevar unos inventarios y unas tablas de retención documental. La séptima, el acceso a la información. Todos los ciudadanos tienen acceso a cualquier información, salvo pues si lo prohíbe la ley. Octavo, protección de los documentos históricos. Cuando están deteriorados se deben consultar mediante copias para poder evidenciarlos. Noveno, inspección y vigilancia. El Archivo General de la Nación es el que supervisa este cumplimiento de la ley. Y por último, las sanciones. Se castiga con algunas acciones que dañen, destruyan o pongan en riesgo ese patrimonio documental. De hecho, por ejemplo, en las parroquias, cuando ya los libros están muy viejos, de años pues muy anteriores, hablemos de 1900 para abajo, esos libros se depositan en la curia, porque en algún momento pues alguna otra persona necesitará de esa partida y pues ya se remite a la curia para poder conservar estos documentos que son de vital importancia. Y allá están con unos cuidados especiales que el jueves miraremos cuáles son. ¿Quién más quiere de ese grupo hacer aporte? Edgar Pérez. Quisiera como compartir de pronto del artículo 21 que siempre llama la atención acerca de los documentos al paso de las nuevas tecnologías, un poco haciendo alusión a las partidas de las parroquias. En algunas jurisdicciones eclesiásticas ya hay unos programas de partidas, siempre y cuando pues incluso algunos sacerdotes mantienen en los despachos parroquiales ya la parte de la sistematización de partidas, pero eso no cohíbe de que también se realice en la parte física. Creo que eso también habrá que un poco hacer un estudio, no sé, en otras jurisdicciones eclesiásticas. En la mía, en la cual estoy, pues hemos tratado de dejar que la tecnología nos colabore y nos ayude para que la documentación pues la podamos tener también en esta parte sistemática y sea más ágil para la ayuda a quienes lo necesiten, a los fieles, pero pues sin dejar y descuidar también la parte física. Eso como para hacer como de revisar esa parte de archivo, sobre todo en las parroquias. Y pues creo que me llama a mí la atención como en este artículo del carácter obligatorio que habla ahí de la capacitación y actualizar a los funcionarios. Creo que en eso podríamos nosotros también pedir al Archivo General de la Nación
hacer esa solicitud también para esas capacitaciones, porque creo que no solamente son para las entidades públicas, sino también para las entidades privadas. Claro, porque es que la iglesia maneja documentos públicos como son las partidas, entonces también necesita capacitar a los funcionarios y a los más fuerte, representantes más legales. decidido Vea que en la prevención yo y en la conozco cultura del algunas cuidado. diócesis que tienen Agradecemos sistematizado, pues tienen en esta línea las oportunidad que parroquias. se nos ha dado Entonces, y les pueden pagar invitamos a una que sigan partida las actividades que que les seguiremos piden, realizando no en a la través parroquia de donde la la Oficina persona Nacional para está la Cultura del registrada, Cuidado sino y en la otra página web de la parroquia Conferencia y de una Episcopal. vez Ustedes cancelar tendrán la y se les posibilidad piden. Esto lo de digo, conocer esto, y ay, que lo vi renovemos en la ese diócesis de compromiso Faco, para hacer de cada uno de, que lo manejan nuestros así en entornos línea, y les sociales piden, y porque eclesiales tenía una vez un el ámbito proceso, una propicio asociación, para y generar una cultura del cuidado entonces respetuosa de la dignidad le infinita y solicité a trascendente de todo ser a humano. través de la De esta diócesis de forma, Faca, que es donde damos yo por trabajo clausurado como defensora del este vínculo, me encuentro, colaboraron con el agradeciéndoles a cada uno de una partida que ustedes necesitaba el para haber un juzgado de compartido y familia el habernos acá dado en Bogotá. parte Entonces fue muy de su rápido tiempo. y me pareció muy Ahora chévere, les invitamos ese proceso. a proseguir, Muy ágil. a tener Bueno, el ánimo y la fuerza necesaria En esos para casos, seguir como funciona a quien de es la vía camino, verdad y no, pero vida. es que ya ahora A todos, no, muchas ahora no es gracias. tan fácil, eso fue hace un par de años. Muchísimas gracias, doctora Ilva, por estas palabras también que nos ha ha concedido. Ahora queremos, No, ahorita está muy difícil, muy doctora Ilva ya difícil. ha dicho, Ni clausuramos siquiera y se queremos puede pues hacer compartirles esa a ustedes colaboración el entre- modelo de entre certificado parroquias, que precisamente recibirán por la a partir ley de del la día verdad. jueves Entonces en está la muy mañana hacia el complicado, mediodía la a sus expedición de correos esas electrónicos. partes. Conferencia Episcopal de Colombia certifica Sí, que no, el eso nombre que de les cada estoy uno de comentando ustedes, fue el que hace inscribieron por lo en el proceso de menos inscripción, unos 7 identificado u 8 con años, cédula, el número para de esa la cédula, asociación que logramos conseguir de esa manera participó en los las encuentros partidas pastorales de para la bautismo. promoción Y eso de era la de personas cultura del de cuidado. antes de En eso, fue modalidad hasta de sincrónico remoto, 1938. del 28 de abril Es que ya al eran todos 23 de abuelitos junio y de tramitando esa 2026, asociación y no se ponían de con una acuerdo nunca. intensidad En de esa asociación se me 34 murieron como horas. 7 personas. Firman estos certificados Monseñor Nelson Yair Cardona Ramírez, presidente de la Comisión Episcopal para Fue la muy Cultura del complejo, Cuidado, fue muy complejo, pero y bueno, gracias a doctora Dios se Ilva terminó. Miriam Hoyos, presidente del Consejo Sí. Nacional Sí, para la profe, Cultura del igualmente hay en Cuidado. este artículo 27, La autenticidad de precisamente este nos habla documento al podrá respecto de ser eso, ¿no? verificada De mediante la la consulta de solicitud los al correo documentos, de los archivos y salvaguarda diciendo que hay algunos que son de carácter reservado y por lo tanto o de la ley o constitucional, por lo tanto pues Los está el encuentros área data que a pastorales veces también para hacen parte nosotros de es la un ejecución del cuidado proyecto por Iglesias las Seguras y implicaciones que Protectoras, puede traer. los cuales tienen un carácter Sí, netamente eso es cierto, pero informativo. también, o Por lo sea, tanto, su no sé, certificación no equivale mira a un uno y entrenamiento ni certifica eh, la idoneidad de una persona para pues el yo trabajo considero con que niños, se niñas, debería, adolescentes y no personas sé, manejar vulnerables, bajo unos ni criterios para el un acompañamiento a poquito víctimas de diferentes abusos porque en esto ambientes afecta mucho eclesiales. cuando, Este es el modelo cuando la digital que parte recibirán actora ustedes necesita alguna en sus información correos de la que va a ser la electrónicos. parte con venta, yo Tres creo que no indicaciones debería e informaciones ponérsele finales tanta traba pertinentes. cuando se La demuestra primera, que pues que los las certificados los personas son recibirán a sus casadas, correos entonces yo electrónicos a siento que partir se del debería colaborar jueves un poco más. 16 Y de a julio, nivel fiesta de Nuestra institucional, a Señora nivel la iglesia, Virgen del yo Carmen. que pienso Entonces ella que les se traerá los deberían fijar certificados a unos sus criterios correos en dicho electrónicos. sentido. Padre Si alguien Francisco. por alguna razón de pronto no recibe Buenas el noches a certificado, todos. puede escribirnos a través del WhatsApp. O, Bien, ustedes, esa es la gracias a Dios. segunda Algo indicación, pues para si compartir recibe desde el lo pastoral. certificado y de Y es pronto que, por el ejemplo, número acá, de como cédula estamos en una zona está, fronteriza con tiene de Brasil, pronto Perú, algún error Colombia, o el nombre, muchas personas pues los suelen hemos tomado del proceso de buscar inscripción, documentos el a veces formulario para que ustedes llenaron generar al inicio. nacionalidad de Si de otras pronto partes. hay algo por Entonces corregir, pueden tenemos que ser muy escribirnos al delicados y correo muy donde reciban el cuidadosos con certificado porque mucha o al gente corre número a de buscar WhatsApp para sacramentos hacer y las decir, no, yo no correcciones estoy bautizado, bautismo y para pertinentes. buscar documentos Tercera y ir a la indicación, registradora el que grupo de WhatsApp a partir organice ya algún del papel o algún viernes documento. 17 Otro también reto de que julio tenemos lo es el tema cerraremos. de, bueno, aquí en el Todos Amazonas pues
iremos la saliendo humedad del grupo. sobrepasa el Esto también 80%, pues para entonces mantener tenemos la que seguridad. cuidar de los libros, tiene que ser muy Los jubiloso correos y electrónicos está con los cruzando certificados información cada año recibirán con la los CUR y todo enlaces eso, de las apoyando memorias la que ya hemos sistematización, compartido como al decía el grupo de padre WhatsApp. ahorita, Los pero enviaremos teniendo en también el cuenta correo que con electrónico lo digital de las también es un problema grabaciones en porque a YouTube veces de las si no se sesiones cuidan que los tuvimos documentos se y borran, del también se material verían que se usó en estos cada sistemas, una de las entonces clases. es un Y reto. pues Lo una tercero es, información final, los no sé invitamos si a a que futuro haya que guarden mirar porque los también números de el las papel y oficinas que de la la Oficina conservación del Nacional papel para muy la bien, Cultura del pero sabemos Cuidado. que eso se Así deteriora y podrán que estar atentos del tema cuando del cuidado de la casa tengamos común y todo eso había que convocatorias mirar para porque a nuevos veces esa encuentros actualización formativos, para electrónica no es nuevos tan espacios electrónica de esos formativos archivos que porque se a la darán final en el seguimos segundo guardando el mismo semestre papel. y durante el Gracias. próximo año. Y que estén Padre, atentos gracias también por pues a su las redes de la aporte. Conferencia Vea Episcopal que para que puedan seguir lo que he estamos sabido haciendo en precisamente cultura algunas del cuidado. capacitaciones que han dictado del Y Archivo para finalizar General de la ya Nación, nuestra sesión, para incluso no hacen pasarnos más del recomendación tiempo, con le respecto concedo al la color de la palabra a tinta Diana de los Guzmán, esferos, coordinadora de la porque oficina. precisamente hay Bienvenida Diana, afectación buenas noches. en el Buenas papel noches, y Cristina, cuando hay muchísimas mucha gracias humedad, y bueno, entonces gracias a todos los suele correr presentes y el a todos los riesgo que participaron que en se este borre itinerario la información que ha formativo sido por su consignada apertura, su cuando no son disponibilidad. esferos Este con espacio nos tintas ha brindado una oscuras aproximación como el conceptual, negro, pero por decir también algo. práctica Pero eso sí lo he y más aún escuchado en esas espiritual para responder al capacitaciones llamado de del ser Archivo apóstoles General de del la cuidado. Nación. Y un mensaje que ¿Quién quiere quiero continuar? dejarles es un llamado a hacer lo que estamos llamados a hacer de Solamente nuestros otro ambientes aporte, espaciales espacios que vivan y que comuniquen decir lo siguiente, sinodalidad. pues que en algún Este modo de momento ser en la iglesia iglesia donde también cada tenemos uno de que nosotros dar podemos ser apertura. lo que estamos Hay llamados otros a ser, documentos que son donde el niño importantes de sea archivo, niño, como por ejemplo la parte joven sea contable. joven. Creo que eso también en un momento nosotros no lo habíamos tenido tan claro, pero ahora con toda la política de la DIAN y todo lo correspondiente, pues creo que también es un archivo de un cuidado especial junto a, pues, a los demás libros que nosotros manejamos a nivel eclesiástico. Y pues eso quería como repuntar también. Totalmente. Y les van a hablar precisamente de esto cuando entremos a lo de la parte contable y los tiempos sobre los cuales está la obligación de guardar esos archivos, de cuidarlos y después de cuánto tiempo se puede pensar en destruir esos archivos. Pero obviamente que eso también es con mucho cuidado, con unas actas y todo esto. Entonces, no es simplemente que hoy ya amanecí, ya pasaron tantos años, entonces venga, votemos esto. No, tiene que ser con unas actas que se elaboren y tiene que estar obviamente el contador que ayude a elaborar esas actas al representante legal y queden firmadas y queden las respectivas constancias de cuáles fueron los documentos que se destruyeron. Pero en materia laboral, sí, esos documentos no se deben destruir jamás. Entonces, es importante, y ya les di las razones por qué nosotros no podemos destruir esos documentos laborales, porque precisamente están las constancias de que se han pagado los aportes a la seguridad social y pues obviamente esto nos sirve como prueba para que las personas puedan recuperar y puedan encontrar algunas semanas que de pronto puedan tener refundidas dentro de su historia laboral y no tener que pagar esos cálculos actuariales por esas planillas que no se encuentran. ¿Quién quiere continuar? El otro grupo. Vamos con el tercer grupo de este documento, de esta ley 594. Continuaría el artículo 36 en adelante, profe. Sí. ¿Quiénes son? Hola, profe. Archivos privados. Buenas noches. ¿Quién me habla, Nancy? Sí, señora, con el padre Manuel, con Fray y yo, padre Carlos y Martica. Perfecto. Adelante, los escuchamos. Bueno, se titula Archivos Privados, ¿no? Y quisiera hacer como
apegado a la letra para comprender cómo lo define la ley o el artículo. Dice, conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. Y bueno, en términos generales voy a comentar que el Archivo General de la Nación debe dar asistencia a esos archivos privados, para que nos ¿no? peinemos, soporte técnico, tomamos. soporte de la parte de cómo conservar, cómo archivar esos documentos o archivos privados, ¿no? Entonces, el Estado también tiene que dar esa asistencia. Manifestaron También, en el chat, también aquí los hemos leído. Gracias a todos, miren, se invita, ¿no? todas las O es una hermanas obligación otra hermanita, de las personas que tengan esos archivos varias privados hermanas Cecilia, a varias inscribirlos, religiosas, ¿no? En el de los Archivo padres General de la también, Nación, todos muy comprometidos. sobre todo aquellos que Entonces, tengan los un interés invito cultural a que a la cuenta de deben, tres o histórico, podamos deben levantar y nuestra tienen mano, la como si obligación de estuviéramos saludando a la cámara, inscribirlos en para el salir Archivo en la foto. General de la Nación. Y cuando esos documentos privados Perdónenme que tengan un efecto si quieres deja de compartir interés cultural, pantalla para que salga a la hora de... también Sí, pueden ya la ser compartí, me declarados pareció fue algo en Office. o sean históricos, Eh, pueden ser también por medio del Ya, Archivo General de la Nación, porque pueden había puesto ser alguien en primer después plano de un sin querer. tiempo Entonces, bueno, a la cuenta de serán tres públicos, levantamos porque es nuestra algo mano para más, salir en la foto. Uno, más dos y histórico, tres. cultural, que le interesa a los colombianos, ¿no? En general. Muy bien, muchísimas gracias También a todos. Dios los los bendiga que y gracias conserven por bien estos compartir. documentos privados, No olvidemos que estos estamos archivos siempre todos privados, comprometidos también con la cultura tendrán de vida. parte del Estado Gracias, estímulos bendecida noche. tributarios, Gracias. o sea, no van Gracias, a Dios tener, los bendiga. van a tener Gracias, feliz noche. unas exenciones tributarias, ¿no? Para quienes lo conserven, como una manera de estimular No quede con la la conservación de esos documentos privados. Hay unas prohibiciones por parte del Estado de no transferir esos documentos para el exterior por ningún motivo. También está prohibido transferir a título oneroso o gratuito la propiedad, posesión o tenencia de documentos históricos sin previa información, sin darle aviso al Archivo General de la Nación. Bueno, dice aquí también que los protocolos notariales pertenecen a la nación y dice que esos protocolos notariales después de 30 años deberán ser transferidos por la correspondiente notaría al Archivo General de la Notarial, al Archivo General Notarial del respectivo círculo. Para tal efecto se tiene que contar también con la asesoría del Archivo General de la Nación. ¿Sigo, padre? Bueno, En el artículo 42 nos mencionas la obligatoriedad de la cláusula contractual. ¿A qué se refiere esto? Que cuando las entidades públicas celebren contratos con personas naturales o jurídicas para desarrollar, nacionales o extranjeras, para desarrollar ciertos proyectos de investigación cultural, científica, técnica o industrial, deben incluir dentro de esos contratos una cláusula donde establezca la obligación de aquellas entidades entregar copias de los archivos producidos en el desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraríen la norma sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados de dichas personas. También nos menciona en el título 10 la donación, adquisición y expropiación. Las donaciones las refiere al Archivo General. El Archivo General y los archivos históricos públicos podrán recibir donaciones
y depósitos y legados de documentos históricos. En cuanto a la adquisición y expropiación, los archivos privados de carácter histórico declarados de interés público podrán ser adquiridos por la nación cuando el propietario los ofreciere en venta. Dentro de las conservaciones de los documentos, dice que los archivos de administración pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. Es lo que mencionaba una compañera hace un rato, la calidad de los soportes, ¿no? Que esos documentos de archivo, sean originales o copias, deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad. La conservación de documentos en nuevos soportes, dice que el Archivo General de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre la conservación de estos archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes. Habla de la reproducción de los documentos, dice que en ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio. También pues menciona los estímulos a la salvaguardia, difusión o incremento del patrimonio documental de la nación. Como lo mencionaba el padre, pues hay unos estímulos, premios a las no tributarios para las personas e instituciones que con sus acciones y trabajos técnicos, culturales o científicos contribuyan a salvaguardar, difundir y a incrementar el patrimonio. Y unas disposiciones finales, apoyo de los organismos de control, siempre pues la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría prestarán el apoyo en la competencia al Archivo General de la Nación para dar cumplimiento a lo expuesto, preceptuado en la ley. En el artículo 51 de la norma. Sí, hasta ahí llega como tal pues lo que se establece en esa ley 594 del año 2000. Vean ustedes que pues sí, es muy interesante realmente, y yo sí les sugiero a ustedes en cada una de sus instituciones como tal que busquen asesoría del Archivo General de la Nación, porque vea que en todas las parroquias hay que conservar documentos. En todas las parroquias se vienen generando las partidas, y todas esas partidas van cogiendo antigüedad. Entonces, por eso es importante que se sepa algo sobre lo que es la conservación de los documentos. Es que las partidas de nacimiento son documentos importantes, pero vean ustedes que anteriormente y dentro de los años que yo les expliqué a ustedes, cuando la iglesia era la que daba fe como tal del registro civil, era más importante todavía. Ahora nosotros no somos ni siquiera prueba supletoria del estado civil de las personas. Entonces por eso las partidas pasaron a un segundo plano. Pero sin embargo toca aplicar la conservación de los documentos a todos estos, como les digo, porque estos también son documentos públicos. ¿A partir de cuándo? A partir de la expedición de la primera copia de la partida que se haya asentado. Bueno, entonces ahora sí vámonos con el concepto de la unidad administrativa especial de servicios públicos. Señor. Una pregunta. En el caso eclesiástico, las parroquias, ¿cuándo deben pasar esos documentos para el archivo diocesano? ¿Cada cuántos años? Eso lo establece cada ordinario dentro de su territorio, porque no hay una ley general de las parroquias que así lo establezca. Okay. No hay una praxis que esté unificada, por eso yo insisto, yo digo, si la iglesia tuviera legislación unificada a través de las conferencias episcopales, la praxis sería más sencilla, pero no la hay.
Sí, porque la cuestión es que yo digo que un archivo diocesano debe tener como mejores condiciones, ¿no? Para poder conservar, porque en una parroquia no hay los instrumentos o las técnicas necesarias para conservar libros o documentos que ya son muy antiguos por la temperatura, por la manipulación, porque, bueno, varios factores que no hacen que de pronto se conserven de la mejor manera en los archivos parroquiales. Totalmente de acuerdo, y que se van deteriorando y después entonces toca acudir a lo que es empezar por restaurar, por recuperar, por se me fue también cuando vamos a se me fue la palabra. Alguno que me ayude, por favor. Sí, cuando tenemos que volver a reproducirla, juntar copias y volver a reproducir como tal esa partida que se averió. Entonces, por eso es que lo que está diciendo Fray, pues es muy importante, el cuidado de todos esos documentos, y yo veo y he visto que eso es una praxis de cada ordinario dentro de su territorio, la conservación de los documentos, pero que es muy importante precisamente por eso. Padre Julián, señor. Doctora, pues hablando un poco con este tema del Archivo General de la Nación, le hago un poco el caso de particular y pastoral, y lo importante de cultivar y de cuidar estos archivos. Uno de los casos que se llevó a una parroquia fue eso, el tema de institución de una nieta buscando apoyo para la partida de bautismo de su abuelo. Su abuelo supuestamente fue bautizado en esa parroquia, y dice supuestamente porque los libros de bautismo de 1903 ya están completamente destruidos, o sea, no hay manera de rescatar ese archivo, y el señor se casó en Cartagena, y en Cartagena aparece su partida de matrimonio, pero en dicha partida no aparece dónde fue bautizado. Entonces no hay testigos próximos, hay una nieta, pero ella tampoco le consta que fue bautizada en esa parroquia. Entonces no hay manera donde la parroquia se le pueda pedir y decir, mira, aquí sí fue bautizado, no hay manera. Entonces hubo amenaza que iba a acciones legales y esta cosa. Puede hacer lo que pueda hacer, pero lo que te puede pedir la parroquia es un certificado negativo, en donde después de buscar no se halló la partida allí. Lo que sí se sabe es que la persona fue bautizada por la partida de matrimonio, pero que haya algún dato de archivo que pueda saber que esa persona de 1903 fue bautizada, no lo hay, por un deterioro de esos libros. Sí. Es más, hay papelería, no sé si la secretaria que están presentes le ha pasado, no sé si eso fue a nivel nacional o a nivel regional, pero el papel elaborado en los años 70 son papeles que son los libros donde más deteriorados están, porque la papelería de esa década, de los años 70, fue pésima. Entonces, la mayoría de esos libros de esos años están destruidos, al menos por acá ha pasado eso. Hay algunas reconstrucciones que son imposibles realizarlas. Entonces, sí, pues definitivamente ahí no hay nada que hacer. Los fieles no tienen nada, pero nada que hacer. Por eso es que siempre se tiene que tratar de aplicar precisamente esa normativa de la conservación de los archivos, apoyándose precisamente en el Archivo General de la Nación. Eso es de lo más importante que hay. Gracias, Padre Julián. ¿Alguien más quería aportar sobre ese tema de los archivos, de la normativa? Bueno, entonces ahora sí pasemos al grupo del el concepto
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Los escuchamos. ¿Es el grupo 4? ¿Quiénes están en ese grupo? Bueno, nosotros con el padre Jimmy y el padre Julián y Ginette mirábamos un poco leyendo el documento. Básicamente lo que trata de hacer esta respuesta a este asunto de tipos de bienes y acreditación de la propiedad de los cementerios es puntualizar en cuestiones de terminología a lo que se refiere con la parte administrativa de básicamente no se escuchó bien la última parte porque hay como una interferencia. ¿Pero qué? ¿Quién nos, por ahí, quién? Noel, doctora, Señor, que tiene el micrófono abierto por ahí. Ya. Bien, entonces gracias. el problema que se planteaba aquí en el documento era puntualizar en conceptos básicamente. Entonces se nos pedía o se profundizaba en qué tipo de bien es un mausoleo, bóveda, cenizario y especialmente un osario, cómo se prueba la propiedad de los anteriores bienes, jurídicamente qué se debe entender por documento de compra del osario, si es válido acreditar la propiedad de un osario con un contrato de compra-venta no elevado a escritura pública, y finalmente si es válido acreditar el derecho de propiedad de un osario con declaraciones extrajuicio. Entonces, frente a esos 5 puntos que se plantean como un problema jurídico o solicitud, el documento pues nos va a mostrar unos antecedentes y un análisis ya propiamente jurídico que va a puntualizar con base en el Código Civil lo que refiere pues a estos conceptos particulares. Entonces ahí hace alusión a lo que son los muebles, lo que se debe entender por inmuebles, cuándo se puede concebir un inmueble por adhesión, y ya entrando particularmente a lo que concierne a los planteamientos iniciales sobre qué se debe entender por un mausoleo, una bóveda, un cenizario, pues entonces ya se llegan a las conclusiones de lo que ello implica. Entonces al final ya dan como a entender cómo se debe proceder ante esos puntos que se planteaban y cómo se deben abordar este tipo de realidades dentro de la realidad del cementerio. Entonces, ante ese caso concreto, ¿qué nos dicen acerca de qué tipo de bien es un mausoleo, una bóveda, un cenizario o especialmente en el caso concreto un osario? Se va a decir que teniendo en cuenta lo manifestado en el análisis jurídico, se concluye que los mausoleos son bienes inmuebles por naturaleza, dado que inequívocamente son inamovibles. Y en ese mismo orden de ideas se comprueba que la propiedad de esos bienes debe hacerse justamente mediante un contrato que debe ser elevado también a escritura pública para demostrar pues la propiedad de la adquisición de ese bien inmueble. Y niega pues rotundamente que se pueda acudir a una declaración extrajuicio, ya que no es un documento idóneo para acreditar la propiedad de un osario como una propiedad de alguna persona, ¿no? Entonces, básicamente con esas puntualizaciones pues nos daban a entender cómo abordar esa realidad ante la adquisición, la compra
de osarios, de cenizarios o de bóvedas en el caso particular de los cementerios. Y básicamente a la conclusión que se llegaba es que sí o sí hay que elevar este tipo de contratos a la realidad de una escritura pública para, pues, demostrar la adquisición o la compra de este inmueble, independientemente de la categoría en que esté conocida el cementerio, ¿no? Ahí nos hablaban de 3 realidades como pueden entenderse los cementerios, ¿no? Los cementerios del distrito, los cementerios también que son de propiedad de comunidades religiosas. En este momento aquí se me escapa el nombre como lo describe aquí el documento, y también los que son entendidos jardines cementerios. Entonces, independientemente de la categoría en que se encuentre, se tiene que hacer como todo este tipo de procedimientos, ¿no? Y aquí, pues, yo ya como capellán de uno de esos cementerios, de un cementerio, sí que la gente presenta muchas dificultades con esta realidad de adquisiciones de bóvedas, de cenizarios. Tanto así que incluso en el cementerio que yo estoy como capellán, se evita al máximo como esa realidad de brindar el servicio de cenizarios o de osarios a perpetuidad, y se prefiere incluso también tenerlo como a términos de 10 años, de 5 años, pero eso también representa como un caos para la misma gente, ¿no? Sí, incluso también hay una evidencia lo importante que es la parte administrativa, porque también llegan personas exigiendo documentaciones, averiguando dónde está su ser querido, que ya no está por X o Y razón, porque se hizo exhumación administrativa o lo que sea, y eso genera pues conflicto, porque al principio unas administraciones sí promocionaban que un cenizario o un osario a perpetuidad, pero con nuevas administraciones que llegan quitan esa norma, quitan esa ley y ya lo pasan entonces ahora a términos de 10, de 5 años, y la gente pues también se les entiende en ese sentido porque es un poco complejo, ¿no? Y uno diría, bueno, que la gente esté como pendiente de su ser querido difunto, pero pues también uno comprende que la gente entra en sus dinámicas, tiene otras realidades que atender, y por X o Y motivo pues los años pasan, el tiempo pasa, y pues va a sonar feo y duro, la prioridad ya no va a ser estar preocupado por su ser querido fallecido que está en un cementerio, sino adquieren otras responsabilidades, y eso a largo plazo genera una serie de conflictos también a nivel administrativo con los fieles que acuden a estos servicios de los cementerios. Pero yo le hago una pregunta a los padres que prestan en sus parroquias ese tipo de servicios, especialmente hoy en día el del cenizario, porque ese servicio de cenizario no me parece que lo estén prestando a través de la venta por una escritura pública, o yo estoy equivocada. ¿Ninguno presta este servicio en sus parroquias? Yo he estado como seminarista, trabajé en mi año pastoral en una parroquia que contaba con servicio de cenizarios, y es muy raro ver eso, profe, es muy raro ver que se eleve ese tipo de contratos a escritura pública, e incluso muchas veces se prefiere no darlo como a término de lo que ya decía de término de una propiedad, de venderlo a perpetuidad, sino se prefiere muchas veces a contrato, ¿no? Y trato de 10, 5 años, y cobrar también a la persona un tipo de mensualidad, no, una anualidad. Una administración, sí, como eso. Pero es muy raro verlo así como a escritura pública. A mí la verdad, leyendo me sorprendió eso, porque es bien raro
raro, bien extraño que se perciba eso en estos casos. Es que ni siquiera en los parques, cementerios, veo yo que se maneje de esta manera, que los cenizarios tengan un título de propiedad que sea a través de lo que hablábamos ahorita, de un folio de matrícula inmobiliaria que se registre una escritura. En la práctica, pues créanme que yo no lo tengo muy claro. Profe, Señor, por ejemplo, aquí en la parroquia de San Alfonso en Bogotá, la congregación tiene cenizarios. Osarios ya no se usan. no, eso ya porque se deben traer las cenizas, ya no se guardan los restos óseos por la parte de la Secretaría de Salud. Pero aquí se hace un contrato con las cláusulas de uso del bien, no es una venta por escritura pública y se hace una factura electrónica por la adquisición del servicio, ya sea 25 años, 40 años, donde una persona es la titular y ella es la que hace uso de ese espacio, pero no va a notariado, no. Y se evita al máximo venderle o cenizarios a funerarias, porque después van a reclamar los derechos porque ellos la compraron. Se le vende exclusivamente al titular, al familiar de la persona de la cual se van a dejar las cenizas aquí en las instalaciones de la congregación. Sí, exactamente. Eso es lo que es común hoy en día, pero por escritura pública no me suena, no he visto ni siquiera el primero. Gracias, Padre Jimmy, por la aclaración. Más, doctora, sí. creo que también cuando se habla, inclusive cuando es inhumación también ya casi de escritura pública tampoco, es decir, no sé si por ejemplo los cementerios de aquí son pocos los que vendan por escritura pública el pedacito, el predio, porque para el cementerio no es tan rentable que se dé una perpetuidad, es decir, antes eran 5 años que daban, y ahora a los 3 años ya están exhumando el cadáver porque ahí va otra persona. Entonces, sí, lo que decía el padre Jimmy, prácticamente es un arriendo que tú prácticamente estás pagando temporalmente. Yo sí quisiera preguntar ahorita que en el documento habla de los 3 tipos de cementerios, el institucional, el distrital, el particular, es acerca de los cementerios municipales o de corregimientos que tienen sus cementerios. Hay cementerios que el habitante del corregimiento no paga nada, absolutamente nada, o sea, no sé cómo se maneje eso, o sea, es decir, como somos dueños todos y no se maneja arrendamiento ni nada, y ellos construyen su mausoleo, sus 6, 7, 8 bóvedas y dicen esto es de la familia, y en la medida que va pasando los años el cadáver ya tan solo restos lo agrupan y lo colocan en un sitio de la bóveda, pero o sea, no hay ni escritura pública, no hay un contrato de compra y venta, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se categoriza ese tipo de cementerio? Entonces, se sabe que es del municipio, pero usted se murió alguien, usted lleva allá y allá quedó. O sea, no es que se haga un contrato, mira, tú vas a... Nada de eso. Pero tiene que haber una normativa, esa es como municipal, obviamente, que establezca cómo es el uso precisamente para las familias que residen dentro de ese territorio. Pero por eso les digo, eso es totalmente independiente y eso es por el territorio, y ahí sacan unos acuerdos y esos acuerdos son los que priman. Pero no es que haya como tal una legislación especial que se aplique en todo el país, no, eso es por territorio. Señora, ¿quién iba? Señora. Aure. A raíz de la pregunta del padre Julián, se me generó también una pregunta a mí, porque es que en el tema que nos toca ahorita a nosotros, pues yo me acabo de enterar que las iglesias católicas no pagan impuestos prediales.
En este caso... pero sobre algunos bienes. Sobre algunos bienes, exactamente. Sobre ellos están los cementerios, son algunos. En este caso, esos cementerios que se crean, por ejemplo, en los barrios, que aquí en mi ciudad hay varios cementerios dentro de los barrios. Esos cementerios sí pagarían impuesto predial. Esos no son creados por la Iglesia Católica. Ahora, lo que pasa es que precisamente tenemos que mirar nosotros que anteriormente esos cementerios estaban totalmente aislados de la ciudad, y hay que mirar quién fue el que llegó a dónde y por qué. No fueron los cementerios los que llegaron a la ciudad, fue la ciudad que se extendió y llegó a donde están los cementerios. Entonces eso generó gran inconveniente, y por eso la normativa ha tenido que irse modificando. Y por eso se le ha complicado tanto la situación a estos cementerios, y muchos de ellos se quedaron sin el espacio o sin las áreas precisamente para hacer lo que son para hacer los... ¿Señor? Extensión de tierra. Sí, pero ya no tienen cómo hacer... ay, Dios mío, los cementerios municipales, incluso las cremaciones, han tenido mucho problema con la cremación, pero precisamente es por eso, porque fue la ciudad la que llegó al cementerio y no el cementerio a la ciudad. Es decir, el cementerio no fue que se estuviera expandiendo, sino que las construcciones, la ciudad se fue extendiendo, y todo eso es lo que ha traído mucho inconveniente a todos los cementerios parroquiales. Generalmente les ha traído muchos inconvenientes, y vea que las exigencias, y por eso han tenido que ir cerrando espacios y espacios y espacios en los cementerios parroquiales, porque el dinero del cementerio no alcanza para cubrir con las exigencias que les exige el distrito a las parroquias. Un ejemplo cercano, profesora, de eso que usted comenta, ocurrió aquí justamente en Fontibón. Hasta antes de pandemia funcionaba el horno crematorio, ¿no? Y la catapulta, llamémoslo así, como para quitar ese servicio, fue la cantidad de difuntos por COVID, ¿no? Que eso también generó como temor en los vecinos, porque literalmente el cementerio es casi 3 cuadras y rodeado de casas, un barrio literalmente. Y eso generó como que en los habitantes, y sumado a eso también estábamos en época de política y toda esta cuestión, los políticos también alborotaron ahí un poco el avispero con los vecinos, y bueno, toda esa realidad generó que se tomara la decisión de quitar esos hornos crematorios. Incluso hasta por noticias salió que manifestaciones, que los padres se quedaron encerrados en el cementerio, que tocó llegar el ESMAD. Bueno, eso fue todo un complique ahí, pero sí, lo que usted dice, profe, es fruto de eso, la extensión de Fontibón que llegó también hasta ahí, y pues ya que se puede hacer con el cementerio, ¿no? Pues administrarlo y tratar de llegar como un diálogo así cercano con la comunidad. Tan así que la solución a ese problema de quitar los hornos crematorios, que por sí pues también representaban también alguna ayuda ahí a esa realidad económica, me refiero, fue crear salas de velación. Y hoy el cementerio de Fontibón funciona así, con salas de velación y pues la capilla, ¿no? La capilla y el cementerio. Pero sí fue necesario quitar esa parte de los hornos crematorios. Los hornos crematorios de allí de la 63 con 30 también los quitaron aquí en Bogotá. Y precisamente el problema es el mismo. Es que el problema de los cementerios ha sido grande, ha sido muy complejo, precisamente por eso. Pero como les digo, tenemos que ser conscientes todos que no fueron los cementerios los que llegaron a la ciudad, sino fue la ciudad la que llegó a los cementerios. Bueno,
¿Qué más tenemos por decir con respecto como tal a este concepto? Los integrantes del grupo, ¿qué más tienen por aportarnos? Profe, yo creo que el padre Camilo ya definió a grandes rasgos toda la parte de la respuesta a los interrogantes de la persona que solicitó la ampliación de conceptos sobre lo que eran bóvedas, cenizarios y osarios, ¿no? También la respuesta desde todo un amplio marco jurídico y de la jurisprudencia actual de diferentes sentencias, artículos del Código Civil. De esa manera le dieron como el cuerpo jurídico a la respuesta que le dieron a la solicitud. Entonces, creo que el PAP ya lo definió muy concretamente lo que se respondió al respecto de la solicitud de la persona interesada. Es que aquí el mismo concepto nos da muy clarito la definición de, por ejemplo, bóveda. Nos dice, obra de fábrica y pilar. Mausoleo, sepulcro destinado para la inhumación de cadáveres que consta de varias bóvedas y osarios. Osario, lugar destinado a guardar los restos exhumados de las tumbas o bóvedas. Entonces, ahí también nos da, o sea, son muy claras esas definiciones que nos da ese concepto. Entonces, nos define también lo que son los cementerios que funcionan en el distrito capital, lo que se entrega en propiedad y en administración, define lo que son los pabellones, los documentos que deben llevar los concesionarios, la construcción de mausoleos, y ahí pues define el caso concreto sobre el cual se está conceptuando. Entonces, pues es muy interesante, es un poco complejo, pero pues ahí obviamente que sirve para aclarar precisamente esa situación jurídica y esos problemas que se han venido presentando, pues obviamente con esos osarios y con esos cenizarios y lo que estaban ahorita ese aporte con respecto a lo que trajo la pandemia precisamente, que fue uno de los grandes inconvenientes en ese sentido, ¿no? Por problemas de sanidad. Eso fue netamente problema de sanidad lo que se presentó en ese momento. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún otro aporte con respecto a este concepto o si nos vamos ya para el tercer, el tema de las exenciones. Yo creo que un elemento en esto sí es el archivo de la documentación cuando se presta ese servicio. Porque a veces dicen, mi familia compró un cenizario, adquirió uno por 25 o 30 años y no sabemos quién está ahí, quién es el beneficiario, quiénes podemos hacer uso. Y cuando en la parroquia no reposa ninguna información, dar respuesta a esas inquietudes se convierte en toda una dificultad. Entonces, eso implica otras cosas, ¿no? El archivo que esté sólido, datos concretos, estar enumerado. Aquí en Bogotá exigen tener licencia de la Secretaría de Salud, hacer el mantenimiento adecuado, que la pintura esté en buen estado, o sea, sí, toda una implicación que piden para el uso de cenizarios. Sí, padre, eso es supremamente importante y en algunos momentos se le ha descuidado. Entonces, por eso las familias también, pero no es solamente un descuido de parte del representante legal de la parroquia, sino de las familias que no conservan los documentos. Entonces, eso ha sido de parte y parte. Sí, eso sí es cierto. Lo que está diciendo es muy cierto. Bueno. Doc, yo quiero solamente complementar con algo personal y es, ya que están hablando de este tema, simplemente estar muy pendiente cuando uno va a comprar o
a preguntar acerca de estos servicios en los parques cementerios, porque yo caí en una trampa de un asesor después de que mi padre falleció. Fui al parque cementerio en Tunja, mis padres tenían allá unos lotes, y fue simplemente a preguntar para cuestiones de la sucesión y todo lo demás. Y el asesor me ha dicho que mi padre tenía una deuda, y yo me dejé creer, y no era ninguna deuda, y me engañó, y yo, pues en mi duelo, habían acabado de morir mis padres, terminé firmando un contrato donde meses después me enteré que eran las flores, el tapete, la polea, o sea, yo pagué por adelantado unos servicios. Cuando me di cuenta quise que me regresaran el dinero, y no, eso fue en el año 2023. Pasé cartas de recepción, ya no me devolvieron nada, y después de 2 años dije, ya, me voy a quitar eso de encima, ya el engaño me lo hicieron con mentiras, y simplemente lo comento para que cuando alguno de ustedes estén en este proceso de comprar este tipo de tierras, de inversiones, como se llame, pues tengan mucho cuidado, porque la gente no es honesta. Sí, es que en ese tema hay bastantes abusos. Entonces, pues sí, es muy complejo, ¿no? Y le toca estar a uno con los ojos bien abiertos. Muchísimas gracias, Martica. Bueno, último grupo, ¿qué tal aquí, Camila, los echando aquí o en su entorno, echando a la gente o tomando represalias porque usted votó por fulanito de tal o porque yo soy del otro partido? Eso no tiene ningún sentido, por supuesto. Bueno, a nosotros nos tocó el tema sobre lo que tiene que ver con el impuesto predial. La representante legal era la hermana Sor Cecilia del Socorro Aristizábal. Ella dice en el documento que por favor le corrijan que hay ciertas excepciones donde ellas pues no deben pagar el impuesto predial, que el 88% del lugar donde ellas viven hace parte de ellas el oratorio, la capilla, pero hay otra parte del porcentaje donde hay unos locales comerciales. Entonces ellas dicen que le exceptúen esa parte, que las exentan de esa parte, y que corrijan el documento donde se eximen ellas de pagar por ese impuesto predial. También hay en ese lugar, en ese predio también hay un colegio. Entonces ella solamente pide eso en el documento, que le hagan esa corrección donde ellas no deben pagar impuesto predial. Relativamente eso es lo que dice. También se dice y se aclara que a partir de 1999 las iglesias católicas no pagan impuestos prediales, en algunas excepciones, ejemplo los cementerios, las bóvedas, también las casas curales tampoco pagan impuestos prediales. Pues yo me estoy enterando de esto ahorita leyendo el documento, para mí nuevo, profesora. Hoy aprendí algo nuevo también. Cada día aprendamos algo diferente. Entonces no sé si los otros compañeros tengan algo que aportar. ¿Quiénes están contigo? Paulina y el padre. Ay, ¿dónde está el padre? El padre mexicano. Ahorita se me escapa el nombre. Paulina, ¿tú sí sabías de esas exenciones o no? No, profe, no tenía conocimiento de eso. También estoy como Aura. Aprendí algo nuevo, me voy con una información nueva. Bueno, entonces yo creo que ahí me toca retomar ese tema y luego, no, pero yo la semana pasada yo les traje y les comenté precisamente porque eso fue por un acuerdo del Consejo de Bogotá que estableció como tal esa exención, y que ustedes me preguntaban y yo les decía que eso tocaba en cada ciudad.
solicitar las exenciones. Entonces, bueno, yo creo que podríamos quizás para nuestra siguiente clase, pero miren que ahí en el documento que se les envió, entonces, y eso también lo comenté yo con ustedes en la clase pasada, donde yo les decía que eso era un acuerdo, el acuerdo 11 de 1988 del Consejo de Bogotá, que estableció, pues obviamente, exenciones del pago del impuesto predial y la sobretasa catastral. Entonces, precisamente se estableció pues que era para los predios de propiedad de la Iglesia Católica, pero ¿en virtud de qué? En virtud del concordato celebrado entre el Estado de Colombia y obviamente, la República de Colombia y el Estado del Vaticano. Pero también cuando una comunidad religiosa, una diócesis adquiere una propiedad, hay que registrarla. Que esta propiedad ya es parte de una comunidad religiosa para que pueda tener la excepción. No es automático. Hay que hacer un proceso. Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan que también eso fue algo que yo les comenté y les dije que ya después de que se compra, se tiene la escritura, que inmediatamente se tiene que proceder a cambiar el uso, porque es el uso, y eso era de lo que también les hablaba en el expediente ahorita de los inmuebles. Tan pronto se tenga la escritura, tan pronto se tenga el certificado de libertad, inmediatamente proceder a catastro distrital o como tal a Agustín Codazzi y solicitar el cambio del uso del inmueble, obviamente para establecer que pasa a ser una casa de una congregación religiosa, la casa cural de una parroquia, que va a ser un predio de un seminario conciliar. Entonces, para que se le cambie el uso y apliquen a exención. Pero por eso yo les decía a ustedes que eso tiene que ser cuando se compra el predio y no se debe dejar pasar muchísimo tiempo, porque si no, no aplican estas exenciones. Y también viceversa. Bueno, cuando una comunidad religiosa le vende a otra que también está exenta, ahí no hay ningún problema, ¿no? Por eso se dan estos traspasos de una propiedad de una iglesia a otra. Pero cuando la iglesia le vende a una persona natural, también se tiene que notificar de que esta propiedad deja de pertenecer a la iglesia y ahora va a pertenecer a una persona natural, entonces, o a otra institución que no está exenta de impuestos, para que se le haga este gravamen del impuesto predial, ¿no? Exactamente, sí, que ya no tiene ninguna exención, entonces que ya empieza a aplicar el tributo como tal y que se le tiene que cobrar a esta persona natural para que pague el impuesto. Eso demuestra que iba atrás de mi fortuna. Como cualquier persona natural, entonces aplica la normativa. Claro que ahí se estableció que a partir del año 1994 es el contribuyente el que como tal establece si le corresponde o no le corresponde declarar. Entonces, él dice, si me corresponde declarar o pagar, y si él considera que está exento de pagar el tributo, no lo paga. Y ya. Entonces, pero es la administración la que después de todo un proceso de hacer la revisión allá de los pagos que tienen que hacer los contribuyentes, entonces se establece como tal si el ciudadano debía o no debía pagar. Si establece que sí debía pagar, entonces procede a hacer los requerimientos y envía a la persona jurídica o a la persona natural. La persona natural, entonces por eso le dan unos plazos
y hay lo que se llama estos requerimientos especiales. Entonces, se pronuncia frente al requerimiento especial y dice, por favor, yo no tenía que pagar, a la persona jurídica que yo represento no tiene que pagar porque aplican las exenciones que estaban de acuerdo a ese acuerdo del Consejo de Bogotá. Nosotros sí aplicamos, entonces por favor establezcan ustedes que nosotros no tenemos que pagar, y porque es que son unas sanciones muy altas. Aquí se estaban aplicando unas sanciones bastante altas